El nombre de Sabana Larga porque es un llano extenso y ahí estratégicamente se pusieron y combatieron y triunfaron los dominicanos en esa batalla. En medio de las últimas batallas contra los haitianos, llegó a Santo Domingo el cónsul español Antonio María Segovia. Vino con dos objetivos bien precisos. Primero, evitar a cualquier precio la creciente penetración norteamericana en el país porque ponía en peligro la hegemonía española en las Antillas. Y segundo, vino a conspirar contra el tercer gobierno de Santana, que venía favoreciendo a las demás potencias, especialmente a los Estados Unidos. Las actividades de Segovia consistieron en apoyar a los opositores políticos de Santana. Para ello, procedió a la apertura de libros de registro en la sede del consulado para que los dominicanos que desearan ser ciudadano español lo hicieran sin dificultades algunas. Los dominicanos que decidieron matricularse no podían ser molestados por el gobierno, pues ya eran ciudadanos españoles. Segovia además estableció contacto con Buenaventura Báez, quien desde San Tomás movía los hilos de una trama para tumbar el gobierno que se desenvolvía en medio de una lúgubre situación económica. La concurrencia de esos y otros factores empujaron a Santana a presentar su renuncia en mayo de 1856. Santana tuvo problemas y se enfrentó con el clero. Ayudado por Segovia, Báez volvió a ser el primero. El segundo gobierno de Báez inició de inmediato una campaña de ataques contra Santana y sus colaboradores. Báez y su grupo necesitaban recursos para fortalecerse en el poder. Para captar recursos frescos, el gobierno decidió participar en el negocio de la compra de tabaco, decisión que afectó a los comerciantes intermediarios cibaeños. Como carecía de recursos para comprar la cosecha de tabaco, que fue muy buena en 1857, el gobierno decidió imprimir 18 millones de billetes sin respaldo. Con una parte de ese dinero falso, una comisión del gobierno se dirigió al Cibao con las instrucciones de comprar el tabaco a los cosecheros a mejores precios que los intermediarios y de comprar las monedas fuertes que circulaban a una tasa muy atractiva. Presidente comerciante Báez se metió a bandolero, asaltando en el Cibao, arruinó los tabaqueros. En efecto, al darse cuenta los productores y los comerciantes cibaeños del fraude financiero del gobierno, decidieron reunirse la noche del 7 de julio de 1857 en la fortaleza San Luis de Santiago, conjuntamente con los hombres de armas y los intelectuales de la ciudad, para anunciar en un manifiesto que desconocían el gobierno del señor Báez y establecían allí un gobierno provisional encabezado por el general José Desiderio Valverde. En medio de la guerra, el gobierno de Valverde se dispuso a darle al país una nueva constitución política que sustituyera a la santanista en sus dos versiones, la de noviembre de 1844 y la de diciembre de 1854. La constituyente empezó a reunirse en Moca en los primeros días de diciembre y para febrero de 1858 habían concluido los debates con la aprobación de la primera constitución democrática en la historia del país. En ella se establecía por primera vez el voto universal, se limitaron los poderes del presidente, se prohibió la reelección presidencial consecutiva, las Fuerzas Armadas serían obedientes al poder civil. Durante aquella guerra civil, la primera entre los dominicanos, Báez conservó el control de la capital, de donde no pudo ser desalojado por las fuerzas militares cibaeñas. Tampoco de Samaná e Higüey, cuyos jefes militares se mantuvieron fieles al caudillo del sur. El gobierno de Santiago, al ver que se prolongaba el asedio de la capital sin resultados favorables,
decidió emitir un decreto de amnistía a favor de Pedro Santana y sus seguidores que se encontraban exiliados. El Cibao quiso tumbar a Báez, que era una deshonra, mas Santana se quedó con el santo y la limosna. La salida de Báez y sus numerosos ahijados le permitió a Santana y a sus tropas entrar en la capital sin mayores dificultades. En julio, los seguidores del déspota ceibano empezaron a solicitarle que restableciera la Constitución y las leyes. Santana anunció sin demora que aceptaba el sacrificio para salvar la República e invitaba al presidente Valverde a integrarse a la tarea de reorganizar el país. Esa invitación era un franco desconocimiento al gobierno de Santiago. Las difíciles condiciones internas y externas en que se desenvolvía el último gobierno de Santana y la élite que lo apoyaba empujaron a este a las negociaciones con España en busca de la protección política o la anexión. La mañana del 18 de marzo de 1861, el general Pedro Santana se asomó al balcón del Palacio Presidencial, frente a la plaza de la Catedral, a leerle al pueblo allí reunido su discurso, donde anunciaba su traición a la patria. La anexión fue proclamada, un acto de cobardía. El pueblo dominicano perdió su soberanía. Franklin Franco. La anexión a España fue posible por la permanencia de los anexionistas en el poder inmediatamente después de la independencia. Cuando hablo de anexionistas me estoy refiriendo a Santana y a Báez. Fueron ellos fundamentalmente los autores de la anexión, porque no tenían conciencia, no creían en la viabilidad de la independencia nacional. De inmediato en San Francisco la anexión fue rechazada y en Moca José Contreras preparó las barricadas. Fue precisamente en Moca donde se produjo la primera reacción armada a la anexión a España. Oigamos el historiador local de allí, Rubén Lulo Gid. Y Moca también hizo sus aportes significativos a la restauración de la República. Fue la primera en protestar con las armas en las manos cuando un grupo de sus mejores hijos, al grito de ¡Viva la República!, se lanzó al asalto del cuartel español comandado por el coronel José Contreras y lograron tomar el cuartel. Se distinguieron en la lucha don Antonio Pacicá, José Inocencio Reyes, José Contreras, Cayetano Hermosén y José María Rodríguez. Eran los cabecillas de la... Tomaron el cuartel, mataron al teniente capellán, que era quien defendía el cuartel, que era uno de los dominicanos españolizados. Bajaron la bandera española e izaron la bandera dominicana como señal de triunfo. Cruzaron el parque después de tomar el cuartel y fueron a la Plaza de Armas. Pero allí la lucha era muy desigual, estaban comandados los españolizados dominicanos por Juan Suero, el general Juan Suero, que le llamaban el Cid Negro, y derrotaron a los patriotas, que aunque no lograron su objetivo, sembraron la semilla de la libertad. Esta es la zona de Juan Lopito, aquí en Moca. La importancia que tiene es que por aquí, por esta área, fue de donde partieron Cayetano Hermosén, José Contreras, y los primeros que dieron el grito de Moca el 2 de mayo de 1861. Este monumento está dedicado a la gesta. La última rebelión del año 1861
fue la expedición armada organizada por Francisco del Rosario Sánchez, aliado a un grupo de seguidores del expresidente Báez. Sánchez y los baecistas se encontraban exiliados en San Tomás. Para enero de ese año, Sánchez estaba enterado de las gestiones anexionistas de Santana y decidió trasladarse a Haití, donde había un nuevo presidente, el general Fabre-Geffrard, quien inauguró una nueva política de paz y colaboración con República Dominicana. El pueblo y gobierno haitianos tenían clara su conciencia, dando a los dominicanos apoyo a la independencia. Sánchez y sus compañeros en Haití se prepararon y prestos para el ataque nuestra frontera cruzaron. Hubo presión sobre Haití y fue preciso avisar a Sánchez y a sus valientes que debían de regresar. Pero Sánchez supo tarde que el plan había fracasado y en manos de la traición llegó al pueblo del cercado. Beolio fue el traicionero que entregó a los señalados y a San Juan los trasladaron donde fueron fusilados. Este es el cementerio de San Juan de la Maguana. Fue precisamente en esta parte del cementerio de San Juan, en donde el 4 de julio de 1861, Francisco del Rosario Sánchez y sus compañeros fueron fusilados por órdenes directas del general Pedro Santana. Fueron colocados en esta parte mientras el pelotón de fusilamiento que cumplía las infames órdenes estaba apostado de ese lado. La guerra restauradora, aunque tuvo muchos frentes, fue ganada por el pueblo en la línea noroeste. El 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas encabezados por Santiago Rodríguez atravesó la frontera y en un cerro de Dajabón llamado Capotillo izaron la bandera dominicana en señal de que la guerra continuaba y entraba en una segunda etapa. Desde entonces se denominó Guerra Restauradora porque su objetivo era restablecer la República Dominicana. Aquel 16 de agosto del año 63, los patriotas proclamaron de la patria el renacer. Oigamos al historiador Roberto Casá. Se crearon las condiciones para una rebelión nacional. El centro de estas condiciones fue la zona del Cibao, debido a que era donde se encontraba el núcleo principal del campesinado mercantil, el más castigado por las políticas de la anexión, ya que ahí es que se cobraban los impuestos en forma más abusiva. Entonces el campesinado tabaquero, el más afectado, pero también el comerciante del Cibao, el sector comercial del Cibao, que siempre había estado marginado de los asuntos del poder.
Y todavía más, esta guerra logra iniciarse en las proximidades de la frontera con Haití, debido a que el Estado haitiano había estado de maneras discretas, muy vacilantes, pero finalmente entraba dentro de su interés, tolerar la presencia de los huidos dominicanos de un intento de rebelión que hubo en febrero de 1863, de forma que a mediados de agosto, entre el 15 y 16 de agosto, cruzaron dos núcleos de insurgentes, se levantó otro núcleo de insurgentes y se inició la marcha hacia la ciudad de Santiago, que culminó con la batalla en esa ciudad. Acerca de la batalla de Santiago, el historiador Edwin Espinal. Los españoles situados en Santiago, con Manuel Buceta como gobernador de la provincia, salen a la línea noroeste a rescatar las posiciones españolas, pero son replegados por los dominicanos y deben huir nuevamente a su cuartel central, que es Santiago. En este lugar, los dominicanos sitian a los españoles después de tomar todas las posiciones defensivas de la línea noroeste y uno de los cerros estratégicos de la ciudad, que era Monte Haitiano o el Cerro del Castillo, el lugar donde hoy está el monumento a los héroes de la Restauración. Y los patriotas del sur, de la línea y Macorís, rodearon los españoles en el fuerte de San Luis. Buceta estaba confiado con sus hombres desplegados y enseguida comenzaba la batalla de Santiago. Y Santiago embravecido, ardió en los cuatro costados y el pueblo no daba tregua, causando muchos estragos. Al verse los españoles vencidos en la matanza, ponen pies en polvorosa y huyen hacia Puerto Plata. José Miguel Soto Jiménez. El general Santana fue un héroe de la independencia que malogró él mismo su prestigio y la oportunidad de ser el gran general libertador. Primero, con el uso indiscriminado de la fuerza para mantenerse en el poder. Y, en segundo lugar, por un evento que no tiene disculpas ni dispensas posibles, que es el caso de la anexión a España. Pobre de Pedro Santana, que murió en plena desgracia, ni con la muerte se paga una traición a la patria. Había concluido el proceso de rescate de la soberanía nacional. La restauración fue una gesta inolvidable que logró definitivamente afianzar nuestra idea de la nacionalidad. Sin embargo, los sectores más atrasados estaban de nuevo por hacerse con el poder, como veremos en el próximo capítulo. De la historia, no de leyendas y mitos, quiero saber en verdad qué pasó en Santo Domingo. Quiero saber qué se hicieron los primeros pobladores, la esclavitud de los negros. Quiero saber las razones.
investigaré de Osorio, de piratas y corsarios, la revolución haitiana y los grandes trinitarios, Santana, Báez, Lilis, Luperón y otros caudillos. Y también quiero saber del régimen de Trujillo, de Juan Bosch de Triunvirato. Iré peldaño a peldaño, de abril de 65 llegaré a los 12 años. Y finalmente, señores, obviando muchas falacias, quiero saber quiénes fueron padres de la democracia.